Mi esposa pasó 9 meses diciendo que el bebé no era mío, así que le creí. Mi esposa Jessica empezó con su bromita el día que se enteró de que estaba embarazada. Se acariciaba la panza y decía, ojalá el bebé tenga los ojos de Doug en lugar de los tuyos. Doug era su compañero de trabajo, con quien a veces compartía el viaje. Se reía y decía que era broma, pero 1 hora después lo volvía a hacer. Al principio intenté seguirle la corriente con la risa, porque las hormonas del embarazo hacen que la gente diga cosas raras, pero Jessica nunca paró. Todos los santos días hacía al menos 5 comentarios sobre que el bebé no era mío. Cuando fuimos al primer ultrasonido, le dijo al técnico, vaya, ya se parece a mi amigo Doug. El técnico se quedó confundido, y Jessica se rió, diciendo que estaba bromeando, pero luego susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran que el bebé definitivamente tenía la nariz de Doug. Cuando les contamos a sus padres sobre el embarazo, Jessica dijo que íbamos a tener un bebé. Bueno, al menos yo. ¿Quién sabe quién es el padre? Su madre la miró horrorizada, y Jessica dijo, tranquila mamá, estoy bromeando, pero luego le guiñó un ojo a su papá como si fuera un chiste entre ellos. En el baby shower, Jessica dio un discurso agradeciendo a todos por venir, y luego dijo que quería agradecer especialmente a Doug por todas sus contribuciones a esta bendición. La gente se movió incómoda y ella dijo, lo que quise decir es su apoyo emocional durante el periodo de concepción. Digo, el periodo de embarazo. Ups, dije concepción. El cuarto quedó en un silencio sepulcral, y Jessica se rió, diciendo que hoy en día todo el mundo era demasiado sensible. Hacía esto a donde quiera que íbamos. En el supermercado le decía a completos extraños que yo estaba criando al bebé de otro hombre, pero que aún no lo sabía. En las clases prenatales me presentaba como su esposo que cree que es el padre. En los eventos del trabajo bromeaba sobre cómo el bebé iba a tener rasgos que definitivamente no venían de mi acervo genético. Cuando la confrontaba al respecto, lloraba y decía que yo era un controlador y que no aguantaba una broma. Decía que estaba lidiando con el estrés del embarazo a través del humor y que yo estaba empeorando todo por ser tan inseguro. Luego, 5 minutos después, le mandaba un mensaje a su hermana sobre cómo se movía el bebé, justo como se mueve Doug cuando se emociona. Le pregunté directamente si me había sido infiel y se enojó, diciendo que cómo me atrevía a acusarla de engañarme cuando estaba esperando a nuestro hijo. Pero luego, en la cena, decía cosas como, técnicamente es mi hijo, tú solo estás asumiendo que estás involucrado. Mis amigos empezaron a preguntar si todo estaba bien. Mi madre de plano me preguntó si necesitaba una prueba de paternidad, pero Jessica le decía a todo el mundo que yo era un paranoico y un celoso y que ella nunca había estado con nadie más. Y luego, inmediatamente, hacía otra broma sobre que Doug era el verdadero padre. El punto de quiebre llegó en la sala de partos. Jessica estuvo en trabajo de parto durante 12 horas y todo el tiempo no paraba de decir que quería que Doug estuviera ahí para conocer a su bebé. Las enfermeras no dejaban de mirarme con lástima. Cuando llegó el momento de pujar, Jessica gritó que necesitaba decirme algo importante. Me agarró la mano y dijo, el bebé en serio no es tuyo. Necesito que lo sepas antes de que nazca. Me levanté y dije, está bien, entonces me voy. Jessica gritó, ¿qué estás haciendo? Le respondí, me has dicho todos los días durante 9 meses que este bebé no es mío. Se lo has dicho a familiares, amigos, extraños, profesionales médicos y ahora me lo estás diciendo durante el parto. Así que te creo. No voy a criar al hijo de otro hombre. Buena suerte con Doug. Empecé a caminar hacia la puerta y Jessica entró en pánico por completo. Empezó a sollozar diciendo, espera, no, por favor, estaba bromeando, es tuyo, el bebé es tuyo. Jessica se puso pálida y dijo, Jessica, no lo hiciste de verdad. Fue entonces que todo salió a la luz. Al parecer, Jessica y su hermana habían hecho una apuesta sobre si yo me quedaría, si Jessica insinuaba constantemente que el bebé no era mío. Su hermana dijo que los hombres modernos eran débiles y que se irían a la primera señal de duda. Jessica apostó $5,000 a que yo me quedaría sin importar lo que dijera porque la amaba. Ella pensó que era una forma divertida de demostrarle a su hermana que estaba equivocada y de ganar dinero fácil. Había estado documentando todo para demostrarle a su hermana que yo era el esposo perfecto que confiaba en ella por completo. La habitación quedó en completo silencio. Me quedé ahí, congelado, mientras Jessica seguía gritando mi nombre desde la cama y su madre se interpuso entre nosotros con las manos en alto, como si intentara calmar a un animal salvaje. La voz de su madre era baja pero firme cuando dijo, deberías ir a esperar en la otra habitación y calmarte un minuto. El doctor se volteó hacia Jessica y le dijo que necesitaba concentrarse en pujar porque el bebé iba a nacer, resolviéramos esto o no. Marta, la enfermera, me tocó el brazo con tanta delicadeza que casi me pongo a llorar ahí mismo, y me guió hacia la puerta diciendo que llevaba 20 años en ese trabajo y nunca había visto nada parecido a lo que acababa de ocurrir. Salí al pasillo iluminado y la puerta se cerró detrás de mí, y de repente pude oír a Jessica gritar de nuevo. Pero esta vez era por las contracciones, no porque yo me hubiera ido. La sala de espera tenía esas incómodas sillas de plástico que de alguna manera son demasiado duras y demasiado blandas al mismo tiempo. Me senté, me llevé la cabeza a las manos y escuché los
latidos de mi corazón, tan fuertes que pensé que los demás podrían oírlos. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo y lo ignoré las 2 primeras veces, pero cuando Blake llamó por tercera vez, finalmente contesté. Le conté todo lo que había pasado en la sala de partos y se quedó en silencio un buen rato antes de decir que ya se estaba subiendo a su coche. Le dije que eran las 2 de la mañana y me dijo que no le importaba. Le dije que no era necesario que viniera y me dijo que sí lo era, y luego colgó. Me quedé ahí sentado, mirando las baldosas del suelo y contándolas porque necesitaba algo que hacer con mi cerebro que no fuera pensar en la apuesta o en la cara de Jessica cuando empecé a alejarme. Blake apareció 40 minutos después, todavía con los pantalones de la pijama debajo de la chamarra. Se sentó en la silla junto a mí y no dijo nada durante los primeros 5 minutos. Simplemente nos quedamos sentados juntos mientras la gente pasaba a nuestro lado, yendo a visitar a sus familias normales que tenían a sus bebés normales, sin ninguna apuesta de mente de por medio. Marta salió por la puerta de 2 hojas y se acercó a donde estábamos sentados. Dijo que Jessica había dado a luz a un niño sano hacía unos 20 minutos y que tanto la madre como el bebé estaban bien físicamente. Dejó de hablar un segundo y me di cuenta de que estaba intentando descifrar cómo decir la siguiente parte. Dijo que Jessica estaba preguntando por mí y llorando, pero que quería que yo supiera que no tenía que entrar hasta que estuviera listo. Los ojos de Marta eran amables cuando me miró y agradecí que me tratara como si tuviera una opción en esto. Pensé en lo que quería hacer y me di cuenta de que en realidad no tenía ni idea. Una parte de mí quería desesperadamente ver a mi hijo, pero otra parte no soportaba la idea de estar en la misma habitación que Jessica en ese momento. Miré a Marta y le dije que necesitaba ver al bebé, pero que si podía hacerlo sin que Jessica estuviera allí. Decir esas palabras en voz alta me hizo sentir la peor persona del mundo, pero Marta solo asintió como si fuera una petición completamente razonable. Marta dijo que podía hacer los arreglos para que el bebé estuviera en el cunero, donde podría verlo a través de la ventana. Nos llevó por otro pasillo hasta un gran ventanal que daba a una habitación llena de cuneros de plástico con bebés diminutos dentro. Marta señaló uno en la primera fila y dijo que ese era él. Apoyé la mano contra el cristal y miré a esta persona increíblemente pequeña que ayudé a crear, y empecé a llorar por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Llevaba un gorrito azul, tenía los ojos cerrados y sus manos estaban hechas unos puños diminutos. Blake se paró a mi lado, y después de 1 minuto, dijo que el bebé tenía mi nariz. Empecé a reír y a llorar al mismo tiempo porque era algo muy típico de Blake, y porque tenía razón. La madre de Jessica apareció junto a mí en la ventana, y ni siquiera la había oído acercarse. Dijo que lamentaba mucho no haber detenido a Jessica meses atrás, cuando se enteró por primera vez de la apuesta. Le temblaba la voz y se veía unos 10 años mayor que esta mañana. Explicó que la hermana de Jessica siempre había sido competitiva y cruel, y que honestamente pensó que Jessica dejaría la broma después de unas semanas cuando se diera cuenta de que no era graciosa. Dijo que nunca imaginó que su hija la seguiría por 9 meses enteros. Me volteé a verla y le pregunté cómo pudo dejar que esto siguiera por tanto tiempo sin decir nada. Se secó los ojos y admitió que no sabía el alcance total de lo que estaba pasando hasta esta noche. Al parecer, Jessica le dijo a su familia que solo estaba haciendo bromas ocasionales y no la tortura diaria y constante que en realidad ocurrió. Dijo que si hubiera sabido que Jessica lo hacía todos los días y se lo contaba a extraños y a profesionales médicos, le habría puesto un alto de inmediato. Una mujer con un suéter gris se nos acercó y se presentó como la trabajadora social del hospital. Preguntó si podía hablar conmigo en privado 1 minuto y nos alejamos de la ventana del cunero. Quería saber si yo tenía un lugar seguro donde quedarme y si necesitaba algún recurso para el futuro inmediato. De repente me di cuenta de que ella estaba tratando de averiguar si esta situación se iba a volver violenta o peligrosa. El pensamiento ni siquiera se me había ocurrido hasta ese momento. Le dije que me estaba quedando con mi hermano y que no era un peligro para nadie. Dije que solo estaba herido, enojado y confundido por todo lo que había pasado. Ella asintió, sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Dijo que los primeros días después de un parto eran emocionalmente intensos, incluso sin un trauma de relación importante añadido a la mezcla, y que debía llamarla si necesitaba cualquier cosa. Blake me llevó a su departamento mientras el sol empezaba a salir sobre el edificio. Yo iba sentado en el asiento del copiloto, viendo pasar las calles vacías y sintiéndome completamente entumecido. Cuando entramos, finalmente me permití derrumbarme por completo en su sofá. Lloré tan fuerte que pensé que iba a vomitar, y Blake me trajo agua y una cobija sin decir nada. Dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, y luego se fue a su habitación y me dejó solo con mis pensamientos sobre cómo mi esposa había pasado 9 meses tratando nuestro matrimonio como un juego que podía ganar. Desperté en el sofá de Blake con mi teléfono vibrando contra la mesita de centro, y cuando lo levanté, la pantalla mostraba 17 llamadas perdidas de Jessica, 12 de su madre y 3 de su padre, a quien solo había visto quizás 4 veces en los 3 años que Jessica y yo habíamos estado juntos. Había un mensaje de texto de Andre que solo decía:
Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? Y me di cuenta de que ya se estaba corriendo la voz sobre lo que ocurrió en la sala de partos. Todo mi cuerpo se sentía pesado y mal, como si me hubiera atropellado un camión, y me quedé ahí sentado, mirando todas esas notificaciones de llamadas perdidas, preguntándome si algo de esto era real, o si despertaría y descubriría que los últimos 9 meses habían sido una especie de pesadilla. Le devolví la llamada a Andre porque era la única persona con la que podía hablar en este momento, sin sentir que quería gritar o lanzar mi teléfono por la ventana de Blake. Contestó al primer timbrazo y le conté todo, desde la confrontación en la sala de partos hasta la cara de la madre de Jessica cuando se reveló la apuesta, y cómo me marché mientras Jessica estaba literalmente en trabajo de parto. Andre no dijo nada durante tanto tiempo que de hecho aparté el teléfono de mi oreja para comprobar si se había cortado la llamada. Pero entonces finalmente habló y dijo que eso era lo más jodido que había oído en toda su vida. Me preguntó dónde me estaba quedando y le dije que en el departamento de Blake, y dijo que vendría con algunas de mis cosas, ya que me había ido del hospital sin nada más que mi cartera y mi teléfono en los bolsillos. Ni siquiera había pensado en que necesitaría ropa o un cepillo de dientes o cualquier cosa práctica, porque mi cerebro todavía estaba atascado en la imagen del rostro de Jessica cuando empecé a caminar hacia la puerta de esa sala de partos. Andre apareció unas 2 horas después con una maleta de lona llena de mi ropa y artículos de aseo, y una bolsa de comida para llevar del restaurante chino cerca de nuestra casa. Nos sentamos en la mesa de la cocina de Blake, comiendo arroz frito y pollo a la naranja, y sin hablar de nada importante, hasta que Andre finalmente bajó su tenedor y me preguntó qué iba a hacer con el bebé. Dejé de masticar y solo lo miré porque había estado intentando con todas mis fuerzas no pensar en esa pregunta exacta desde que salí del hospital. Le dije que honestamente no sabía porque el bebé no hizo nada malo y era mi hijo, pero no podía imaginar tener que ver a Jessica varias veces a la semana durante los próximos 18 años para hacer los intercambios de custodia. Andre asintió y dijo que era justo, y luego me preguntó si había pensado en conseguir un abogado, y me di cuenta de que no había pensado en nada más allá de superar los siguientes 5 minutos sin perder la cabeza por completo. Mi teléfono sonó mientras terminábamos la comida y vi que era un número que no reconocía, así que casi no contesto, pero algo me hizo tomar la llamada de todos modos. La voz al otro lado dijo que era el padre de Jessica, Rubén, y me preguntó si podíamos vernos para tomar un café porque necesitaba hablar conmigo sobre lo que pasó. Quería decir que no porque no quería lidiar con nadie de la familia de Jessica en este momento, pero había algo en su voz que sonaba roto y cansado, así que acepté reunirme con él en una cafetería cerca del apartamento de Blake en 1 hora. Rubén ya estaba sentado en una cabina cuando llegué y parecía que había envejecido unos 10 años desde que lo vi en Navidad. Su rostro estaba gris y tenía bolsas bajo los ojos, y sus manos temblaban un poco cuando levantó su taza de café. Empezó a hablar incluso antes de que me sentara y dijo que no supo de la apuesta hasta que la madre de Jessica lo llamó desde el hospital anoche y le contó. Dijo que estaba asqueado de que su hija tratara su matrimonio como una especie de programa de concursos y que él la había criado mejor que esto y no sabía en qué se había equivocado. Me quedé sentado escuchándolo disculparse y sintiéndome raro porque una parte de mí quería decirle que no era su culpa, pero otra parte de mí todavía estaba demasiado enojada para consolar a nadie de la familia de Jessica. Rubén dijo que entendía si no podía perdonar a Jessica y que no me culparía por irme, pero esperaba que no excluyera a mi hijo por los errores de su madre. Le dije que no estaba tratando de abandonar a mi hijo, pero que necesitaba tiempo para procesar que mi esposa había pasado 9 meses jugando conmigo deliberadamente y que no sabía cómo superar ese tipo de traición. Él asintió como si entendiera y luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Abrí el sobre y adentro había un cheque por $5,000 a mi nombre y me quedé mirándolo sin entender lo que estaba viendo. Rubén explicó que había ido a casa de la hermana de Jessica esa mañana y le exigió que le diera el dinero de la apuesta y ahora me lo estaba dando a mí como un pequeño gesto para tratar de arreglar las cosas. Me sentí mal al ver ese cheque porque esto era lo que mi dolor había valido para ellos. Le dije a Rubén que no quería su dinero, pero él dijo que lo tomara de todos modos porque tal vez podría usarlo para pagar un abogado, ya que imaginaba que probablemente necesitaría uno pronto. Doblé el cheque y lo guardé en mi cartera aunque tocarlo me ponía la piel de gallina, y luego Rubén y yo nos quedamos sentados en silencio por unos minutos antes de que él pagara el café y se fuera. Mi teléfono volvió a sonar en el camino de regreso al apartamento de Blake y esta vez era un número del hospital, lo que significaba que Jessica estaba llamando desde un teléfono del hospital ya que había bloqueado su número de celular. Casi no contesto, pero respondí en el último timbre e inmediatamente escuché a Jessica llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Me rogaba que fuera a ver al bebé y hablara con ella y decía que sabía que la había regado, pero que podíamos arreglar esto si yo simplemente regresaba.
Me paré en la acera afuera del edificio de Blake y le dije que no había nada que arreglar porque ella había roto algo que no se podía reparar y empezó a hiperventilar tan fuerte que escuché a una enfermera quitarle el teléfono. La enfermera me pidió muy amablemente que por favor no alterara a la paciente y colgué sintiéndome culpable porque yo era el malo por no querer consolar a la persona que se había pasado 9 meses torturándome. Regresé al departamento de Blake y me senté en el sofá mirando el cheque de Ruben e intentando descifrar qué se suponía que debía hacer con el dinero sucio de la cruel apuesta de mi esposa. Blake llegó del trabajo alrededor de las 6 y me encontró todavía sentado allí sosteniendo el cheque y me preguntó qué era. Le expliqué lo de mi encuentro con Ruben y cómo había conseguido el dinero de la apuesta de la hermana de Jessica y me lo estaba dando a mí, y la cara de Blake se puso roja y dijo que eso era dinero sucio y que debía romperlo en ese mismo momento. Discutimos al respecto, Blake diciendo que no debería aceptar ni un solo dólar de esa gente y yo señalando que $5,000 podrían pagar un abogado de divorcios, que era algo que definitivamente iba a necesitar. Blake se quedó callado cuando dije la palabra divorcio y me di cuenta de que era la primera vez que lo decía en voz alta y eso hizo que todo se sintiera más real y permanente. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras yo todavía estaba medio dormido en el sofá de Blake y lo tomé sin mirar el número. La voz de una mujer se presentó como la trabajadora social del hospital y dijo que necesitaba discutir los planes de alta para Jessica y el bebé. Explicó que los darían de alta mañana y preguntó sobre mi situación de vivienda y si estaría involucrado en la custodia. Me senté y sentí que el pánico se extendía por mi pecho porque no había pensado en nada de esto más allá de superar cada momento. Me preguntó si tenía representación legal y le dije que todavía no, y me dijo que probablemente debería conseguirla pronto porque estas situaciones pueden complicarse rápidamente. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono durante unos minutos, tratando de averiguar qué se suponía que debía hacer con la custodia de un bebé que solo había visto a través de la ventana de la guardería. Blake salió de su habitación y me preguntó si estaba bien y le conté sobre la llamada. Me recordó que Andre me había dado el número de una abogada ayer y dijo que probablemente debería llamarla hoy antes de que Jessica llegara a casa y tomara decisiones sin mí. Encontré el número en mi cartera junto al cheque de Ruben y llamé a la abogada que Andre me recomendó. Una mujer contestó y dijo que se llamaba Hallie Zimmerman y que podía verme a las 2 de esa tarde si podía llegar a su oficina en el centro. Acepté y pasé el resto de la mañana tratando de no pensar en lo que le iba a decir. Blake se ofreció a acompañarme, pero le dije que necesitaba hacer esto solo. La oficina de Haley estaba en un edificio cerca del juzgado y cuando llegué, me hizo pasar a una pequeña sala de conferencias con una caja de pañuelos sobre la mesa. Me pidió que le contara todo desde el principio y lo hice, empezando con la primera broma de Jessica sobre Doug y terminando con la revelación de la apuesta en la sala de partos. Haley escuchó sin interrumpir y tomó notas en un bloc de notas amarillo. Cuando terminé, dejó su pluma y me dijo que tenía opciones, pero que necesitaba actuar rápidamente antes de que Jessica estableciera la custodia exclusiva por defecto. Haley explicó que si quería algún tipo de acuerdo de custodia, necesitaba involucrarme desde el principio. Dijo que los tribunales se fijan en quién está cuidando al bebé en el momento presente, cuando toman decisiones de custodia más adelante. Me dijo que necesitaba ver a mi hijo regularmente, incluso si no estaba listo para lidiar con Jessica, porque de lo contrario, estaría renunciando a mis derechos sin querer. Luego me preguntó si ya había cargado al bebé y sentí que la vergüenza me invadía al admitir que no lo había hecho. No me juzgó, pero dijo que necesitaba arreglar eso hoy porque cada día que me mantenía alejado hacía más fácil que Jessica afirmara que los había abandonado. Le dije que iría al hospital después de nuestra reunión y ella dijo que era un buen comienzo. Me preguntó si quería que redactara una propuesta de custodia temporal y le dije que sí porque no sabía qué más hacer. Conduje directamente al hospital desde la oficina de Haley y subí al piso de maternidad. Marta estaba en la estación de enfermeras y cuando me vio, su rostro se suavizó. Le pregunté si podía ver a mi hijo en la guardería de nuevo y ella dijo algo mejor y me llevó a una habitación privada. Salió y regresó unos minutos después cargando un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Cuando lo puso en mis brazos, abrió los ojos y me miró directamente. Su rostro era tan pequeño y perfecto, y sentí que algo se abría dentro de mi pecho que dolía y sanaba al mismo tiempo. Marta nos dejó solos y me senté en la silla sosteniendo a mi hijo, tratando de entender que esta pequeña persona era mía. Hacía pequeños sonidos y movía su mano contra mi camisa, y no podía creer que Jessica lo hubiera usado como parte de una apuesta. Me senté con mi hijo por lo que parecieron minutos y horas, simplemente sosteniéndolo y viéndolo respirar. Traté de averiguar cómo se suponía que iba a ser su padre cuando no soportaba estar en la misma habitación que su madre. Marta me revisó 2 veces, y la segunda vez me preguntó cuál era su nombre. Me di cuenta de que Jessica y yo nunca habíamos acordado un nombre porque habíamos estado peleando por eso durante meses. Ella quería ponerle el nombre de su abuelo,
y yo quería ponerle el nombre de mi papá, y nunca habíamos llegado a un acuerdo. Le dije a Marta que aún no lo habíamos decidido, y ella dijo que necesitaban un nombre para el certificado de nacimiento pronto. Estaba a punto de decir algo más cuando escuché un sonido desde la puerta. Jessica estaba sentada allí en una silla de ruedas y me puse rígido de inmediato. Ella solo se quedó sentada llorando sin hacer ruido mientras yo sostenía a nuestro hijo. Se veía terrible, con ojeras oscuras bajo los ojos y el pelo recogido en una coleta desordenada. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo momento, y luego ella susurró que quería ponerle el nombre de mi padre, si estaba bien. Me sorprendió tanto que casi se me cae el bebé porque habíamos estado discutiendo sobre nombres durante meses. Dijo que sabía que no arreglaba nada, pero que quería que yo supiera que lo sentía y que ponerle el nombre de mi padre era la única forma en que se le ocurría para demostrarlo. Le dije a Jessica que podíamos ponerle el nombre de mi papá, pero que eso no cambiaba nada entre nosotros. Ella asintió como si esperara que yo dijera eso y más lágrimas corrieron por su rostro. Nos sentamos en un silencio doloroso durante unos minutos, yo sosteniendo a nuestro hijo y ella mirando desde la puerta. Me preguntó cuánto tiempo iba a castigarla y le dije que no la estaba castigando, me estaba protegiendo a mí mismo. La madre de Jessica la llevó a ella y al bebé a casa desde el hospital al día siguiente. Me envió fotos de ellos instalándose en la guardería que había pasado semanas pintando el mes pasado. Miré las fotos de mi hijo y la cuna que había armado y el cambiador que había ensamblado y me sentí completamente desconectado de esa vida. Era como mirar fotos de la familia de otra persona y la casa de otra persona. La madre de Jessica envió otro mensaje preguntando si quería ir a ver al bebé más tarde y no respondí porque no sabía qué decir. Hailey me llamó esa tarde y dijo que había redactado una propuesta de custodia temporal. Explicó que me daría visitas regulares mientras mantenía al bebé principalmente con Jessica, ya que estaba amamantando. La propuesta incluía visitas nocturnas una vez que el bebé tuviera unos meses y llevarlo los fines de semana cuando fuera mayor. La escuché describir cómo sería un visitante en la vida de mi hijo y me sentí mal. Le dije que sonaba práctico y ella dijo que se lo enviaría al abogado de Jessica una vez que yo contratara uno para ella. Estuve de acuerdo con todo porque, ¿qué más podía hacer? Después de colgar, me senté en el sofá de Blake y pensé en cómo iba a ser un padre a tiempo parcial, porque mi esposa hizo una apuesta. Mi hijo crecería sabiendo que su papá no vivía con él y algún día tendría que explicarle por qué. Tendría que decirle que su madre pasó 9 meses haciendo bromas sobre que él no era mío y yo le había creído lo suficiente como para alejarme. Puse mi cabeza entre mis manos y traté de no pensar en todos los momentos que me iba a perder porque Jessica quería ganarle $5,000 a su hermana. 3 días después, conduje a la casa para buscar más ropa porque me estaba quedando sin cosas limpias en casa de Blake. Me estacioné en la entrada y me quedé sentado allí un minuto, mirando la puerta principal por la que había pasado 1000 veces antes. Usé mi llave y entré en silencio, esperando que Jessica estuviera dormida o en casa de su madre. La sala era un desastre, con artículos de bebé por todas partes y platos apilados en la mesa de centro. Me dirigí directamente al dormitorio, pero me detuve al oír un llanto suave que venía del cuarto del bebé. Me asomé y vi a Jessica de pie junto a la cuna. Tenía manchas de vómito en el hombro y se mecía de un lado a otro mientras las lágrimas le corrían por la cara. Por un segundo me sentí mal por ella porque se veía tan agotada y sola. Luego recordé por qué estaba sola, y la compasión desapareció. Me di la vuelta y fui al dormitorio a empacar. Saqué mi maleta del closet y empecé a meter ropa sin prestar mucha atención a lo que agarraba. Jessica debió oírme moverme porque apareció en el umbral del dormitorio, todavía con el bebé en brazos. Me preguntó si podíamos hablar y le dije que solo estaba allí para recoger mis cosas. Dijo que sabía que estaba enojado, pero que tal vez podríamos intentar ir a terapia para superar esto. Seguí empacando y le dije que no sabía si había algo que superar. Empezó a llorar más fuerte y dijo que me amaba mucho y que por eso había hecho la estúpida apuesta en primer lugar. Quería demostrarle a su hermana que nuestro matrimonio era inquebrantable y que nunca la dejaría pasar a lo que pasara. Dijo que su hermana siempre le decía que los hombres modernos no aguantan nada y que yo probablemente saldría corriendo a la primera señal de problemas. Jessica pensó que podía demostrarle a su hermana que estaba equivocada y ganar dinero fácil al mismo tiempo, demostrando que yo confiaba en ella por completo. Siguió enumerando todas estas razones por las que me ama mientras yo metía calcetines y ropa interior en mi maleta. Dijo que yo era paciente y amable y que siempre la hacía reír. Dijo que yo iba a ser un padre increíble y que no podía imaginarse criando a nuestro hijo sin mí. Dijo que la apuesta parecía inofensiva al principio y que luego se metió demasiado como para detenerse. Cerré la cremallera de mi maleta y me volví para mirarla. Le señalé que se había pasado 9 meses intentando demostrar que nuestro matrimonio era fuerte y que, en cambio, lo había roto por completo. La ironía de eso me parecía bastante obvia, pero al parecer a ella no se le había ocurrido hasta que lo dije en voz alta. La cara de Jessica se descompuso y empezó a sollozar tan fuerte que el bebé se despertó y también empezó a llorar. Se sentó en el borde de la cama
e intentó calmarlo mientras las lágrimas goteaban sobre su cabecita. Admitió entre sollozos que nunca pensó que la dejaría. Dijo que creía que estaría dolido y molesto, pero que acabaría perdonándola porque eso es lo que siempre hago. Dijo que contaba con que yo fuera la persona que se queda sin importar qué, y que estaba tan segura de que ganaría la apuesta. Meció al bebé y susurró que era una idiota y que había destruido todo lo bueno de su vida por $5,000. Al escucharla hablar, me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Yo siempre la perdonaba. Cuando olvidó mi cumpleaños el año pasado, la perdoné. Cuando se gastó nuestro fondo de vacaciones en una juerga de compras, la perdoné. Cuando hacía bromas a mi costa delante de nuestros amigos, la perdoné. Me había pasado todo nuestro matrimonio siendo el marido comprensivo, que dejaba pasar las cosas porque la amaba. Probablemente por eso pensó que estaba bien hacer esta apuesta. Sabía que me molestaría, pero también sabía que lo superaría porque siempre lo hacía. Recogí mi maleta y le dije que ya no sería la persona que acepta lo que sea que ella reparta. Me miró con los ojos rojos e hinchados y me preguntó qué quería decir. Le dije que quería decir que estaba cansado de ser el bueno. Regresé al apartamento de Blake y dejé mi maleta en el suelo, sintiéndome completamente agotado. Una hora más tarde, Andre apareció con cerveza y pizza, diciendo que Blake le había mandado un mensaje de que podría necesitar algo de compañía. Nos sentamos en el sofá a comer y beber, y Andre habló de cosas al azar, como su nuevo proyecto en el trabajo y una película que vio el fin de semana pasado. No mencionó a Jessica ni al bebé ni una sola vez, y se lo agradecí. Era la primera vez en días que me sentía casi normal, sentado allí con mi mejor amigo, simplemente existiendo sin tener que procesar nada pesado. Andre sabía exactamente cuándo presionarme para hablar y cuándo simplemente dejarme estar en silencio. Después de que se fue, me di cuenta de lo afortunado que era de tener gente como él y Blake, que estaban ahí para mí sin hacerlo raro o complicado. La tarde siguiente, conduje de regreso a la casa porque necesitaba ver a mi hijo, incluso si eso significaba lidiar con Jessica. Cuando llegué, Jessica me vio llegar e inmediatamente tomó su bolso y salió por la puerta de atrás para darme mi espacio. Encontré a mi hijo en su cuna, mirando el móvil que estaba sobre él. Lo cargué y me senté en la mecedora, sosteniéndolo cerca mientras hacía ruiditos de bebé. Me quedé 2 horas solo para estar con él y luego me fui antes de que Jessica regresara. La noche siguiente hice lo mismo y Jessica volvió a desaparecer, ya sea yendo a casa de su madre o escondiéndose en la recámara. Era incómodo y doloroso saber que nos estábamos evitando en nuestra propia casa, pero al menos estaba construyendo una relación con mi hijo. Cada tarde yo llegaba alrededor de las 6, Jessica desaparecía y yo pasaba tiempo con mi hijo. Desarrollamos esta extraña rutina en la que nunca teníamos que vernos, pero ambos pasábamos tiempo con el bebé. Mi hijo tenía 2 semanas de nacido cuando alguien tocó a la puerta del departamento de Blake a las 9 de la noche. Blake abrió y escuché la voz de una mujer diciendo que necesitaba hablar conmigo. Me acerqué y vi a la hermana de Jessica parada en el pasillo. Empezó a decir algo, pero le cerré la puerta en la cara sin decir una palabra. Inmediatamente empezó a gritar a través de la puerta que solo había sido una broma y que yo estaba exagerando. Dijo que Jessica se estaba desmoronando y que yo estaba siendo cruel al negarme a perdonarla por algo tan insignificante. Siguió gritando que no era para tanto y que necesitaba dejar de ser tan sensible. Su voz se hizo más fuerte mientras decía que las familias se perdonan y que yo estaba destruyendo mi matrimonio por nada. Yo estaba del otro lado de la puerta, temblando de ira, mientras ella continuaba con su perorata sobre cómo debía comportarme como un hombre y superarlo. Blake se acercó y abrió la puerta apenas lo suficiente para decirle que si no se iba en ese momento, llamaría a la policía. La hermana de Jessica dijo que tenía todo el derecho de estar ahí y que no se iría hasta que yo hablara con ella. Blake sacó su teléfono y empezó a marcar, y ella finalmente se echó para atrás. Sin embargo, antes de irse, gritó una vez más que yo era... Me senté en el sofá con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Blake se sentó a mi lado y dijo que algunas personas simplemente están rotas por dentro y que no hay nada que puedas hacer para arreglarlas. Dijo que la hermana de Jessica era una de esas personas que nunca entendería por qué lo que hizo estuvo mal. 2 días después, Hailey llamó con una actualización sobre la situación de la custodia. Dijo que el abogado de Jessica había revisado la propuesta y que Jessica había aceptado todo sin oponerse. Me sorprendió porque esperaba que me la pusiera difícil. Hailey dijo que el acuerdo de custodia temporal comenzaría de inmediato, dándome visitas regulares mientras el bebé se quedaba principalmente con Jessica, ya que ella estaba amamantando. Luego Hailey hizo una pausa y dijo que el abogado de Jessica había preguntado si yo estaría dispuesto a intentar terapia de pareja antes de proceder con los papeles del divorcio. Hailey dijo que dependía completamente de mí y que ella apoyaría cualquier cosa que yo decidiera. Le dije que no estaba seguro sobre la terapia y que necesitaba tiempo para pensarlo. Dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara y que le avisara cuando tomara una decisión. Le dije a Hailey que lo pensaría y colgamos. Esa noche, acostado en el sofá de Blake,
mirando al techo, me preguntaba si me estaba rindiendo demasiado fácil con mi matrimonio. Una parte de mí pensaba que tal vez debería intentar la terapia, porque teníamos un hijo juntos, y que si no debería al menos intentarlo todo antes de darlo por terminado. Pero entonces, recordé la cara de Jessica en la sala de partos cuando pensó que de verdad me iba a ir. Solo entró en pánico cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio sobre irme. Solo le importó perderme cuando se volvió real en lugar de teórico. Todos esos meses de bromas y comentarios sobre que Doug era el padre no le molestaron porque sabía que me quedaría. Solo empezó a importarle cuando le demostré que no iba de farol y le probé que, después de todo, yo tenía límites. Me di la vuelta y me tapé con la cobija tratando de dormir, pero mi mente no dejaba de dar vueltas con las mismas preguntas una y otra vez. A la mañana siguiente, llamé a Hailey y le dije que intentaría una sesión de terapia solo para ver si había algo que valiera la pena salvar. Dijo que conocía a alguien que trabajaba con parejas que lidiaban con problemas de confianza y que me enviaría la información de contacto. El nombre de la terapeuta era Dra. Roberts y su primera cita disponible era el martes siguiente, lo que me dio una semana para prepararme para sentarme en una habitación con Jessica, de la que no podría simplemente salirme. Hailey me envió los detalles y me quedé mirando la confirmación de la cita en mi teléfono, preguntándome en qué me estaba metiendo. Esa tarde fui a la casa a ver a mi hijo y encontré a Jessica en la guardería dándole de comer. Giró la cabeza cuando entré e hizo un pequeño sonido como si reconociera mi voz. Me senté en la silla frente a ellos y lo observé comer mientras Jessica permanecía en silencio. Cuando terminó de comer, lo tomé y lo sostuve contra mi pecho y se calmó de inmediato en lugar de ponerse inquieto como solía hacerlo. Jessica se quedó en el umbral de la puerta observándonos con una expresión en su rostro, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo empezar. Podía ver las ganas que tenía de hablar conmigo, pero yo aún no estaba listo para esa conversación. Me quedé una hora, simplemente sosteniendo a mi hijo y dejando que me agarrara el dedo con su manita. Antes de irme, Jessica me preguntó si había confirmado la cita de terapia y le dije que sí sin mirarla. La semana pasó lentamente y yo iba a la casa todas las tardes para pasar tiempo con mi hijo. Ya empezaba a conocerme y se calmaba cuando lo levantaba. Jessica mantuvo su distancia la mayor parte del tiempo, pero la sorprendía observando desde las puertas o asomándose a la habitación en la que yo estuviera. El martes llegó más rápido de lo que quería y me encontré con Jessica en el consultorio de la Dra. Roberts en un edificio del centro. Nos sentamos en la sala de espera en extremos opuestos del sofá sin hablar hasta que la terapeuta nos llamó. La Dra. Roberts era una mujer de unos 50 años, con cabello canoso y ojos amables, que nos dijo que nos sentáramos donde nos sintiéramos cómodos. Jessica inmediatamente se echó a llorar antes de que nadie hiciera una pregunta. La Dra. Roberts le dio pañuelos y esperó pacientemente mientras Jessica intentaba recomponerse lo suficiente para hablar. Cuando Jessica finalmente comenzó a hablar, explicó todo lo de la apuesta y que su hermana decía que los hombres modernos eran débiles. La Dra. Roberts escuchó sin interrumpir y luego se volvió hacia mí y me preguntó cómo me sentía con todo. Le dije que sentía que había estado casado con alguien que en realidad no conocía, porque la persona con la que creía haberme casado nunca me torturaría así durante 9 meses. Jessica empezó a llorar más fuerte y la Dra. Roberts le pidió que respirara hondo. La sesión fue brutal, con Jessica sollozando la mayor parte del tiempo mientras intentaba explicar por qué pensaba que la apuesta estaba bien. La Dra. Roberts le preguntó a Jessica si entendía por qué decirme constantemente que el bebé no era mío, era dañino. Y Jessica asintió, pero seguía diciendo que pensaba que yo sabía que estaba bromeando. Señalé que se supone que los chistes son graciosos y que no había nada de gracioso en pasar 9 meses cuestionándome si estaba a punto de criar al hijo de otro hombre. La Dra. Roberts tomó algunas notas y le preguntó a Jessica si tenía un patrón de buscar la aprobación de su hermana. Jessica admitió que sí y que la opinión de su hermana le importaba más de lo que debería. Luego, la Dra. Roberts hizo la pregunta que pareció golpear más fuerte a Jessica, que fue si había considerado mis sentimientos tan importantes como ganar la apuesta. La Dra. Roberts preguntó si Jessica entendía por qué eso era un problema serio en un matrimonio, y Jessica finalmente pareció comprender la magnitud de lo que realmente había hecho. Su rostro cambió como si algo hubiera hecho clic en su cabeza, y me miró con una expresión de verdadera comprensión por primera vez. Salimos de la sesión con tareas sobre la reconstrucción de la confianza que la doctora. Tomé mi paquete y caminé hacia mi auto sin decirle nada a Jessica. Esa noche me envió un mensaje de texto diciendo que entendía si no podía perdonarla, pero que esperaba que le diera la oportunidad de demostrar que había cambiado. No respondí porque no estaba seguro de querer hacer el trabajo que el terapeuta me asignó. Al día siguiente, durante el desayuno, Blake me preguntó si iba a intentar que el matrimonio funcionara. Le dije que no sabía, y él dijo que estaba bien, pero que no debía hacerlo solo porque teníamos un hijo juntos.
Me recordó que mucha gente cría a sus hijos en conjunto exitosamente sin estar casados, y que yo merecía estar con alguien que me tratara con respeto básico. Sus palabras se quedaron conmigo durante días, mientras seguía la rutina de visitar a mi hijo y evitar conversaciones reales con Jessica. La doctora Roberts programó nuestra segunda sesión para la semana siguiente, y fui, aunque no estaba seguro de por qué. Esta vez, le dije al terapeuta de inmediato que no estaba seguro de poder superar la traición, sin importar cuánto trabajo hiciéramos. La doctora Roberts dijo que era un sentimiento válido y me preguntó qué necesitaba para sentirme seguro en la relación de nuevo. No pude responder porque, sinceramente, no sabía si algo podría arreglar lo que Jessica había roto. Jessica preguntó qué podía hacer para arreglar esto, y le dije honestamente que no sabía si algo podría arreglarlo. Se veía devastada, pero la doctora Roberts dijo que la honestidad era importante, incluso cuando dolía. Salimos de esa sesión con más tarea, pero yo seguía sin hacer nada de ella. Mi hijo cumplió 6 semanas y me di cuenta de que estaba pasando más tiempo en la casa que en el apartamento de Blake. Jessica y yo estábamos teniendo conversaciones reales de nuevo sobre cosas normales, como lo que dijo el pediatra o cuándo comió el bebé por última vez. Las conversaciones eran cuidadosas y se mantenían en la superficie, pero no eran hostiles, lo que se sentía como algún tipo de progreso. Jessica me mostró su teléfono, donde había bloqueado a su hermana por completo en todas las plataformas. Dijo que también había empezado a ver a su propio terapeuta para trabajar en por qué necesitaba tan desesperadamente la aprobación de su hermana. Miré el contacto bloqueado y las confirmaciones de las citas de terapia y aprecié que lo estuviera intentando, pero todavía no estaba seguro de que fuera suficiente. Una parte de mí quería creer que podía cambiar y otra parte pensaba que estaba siendo estúpido por siquiera considerarlo. Fuimos a nuestra tercera sesión de consejería y la doctora Roberts notó que estábamos sentados más juntos en el sofá. Me preguntó si estaba dispuesto a volver a casa a modo de prueba para ver si podíamos reconstruir lo que habíamos perdido. Dije que lo pensaría y Jessica pareció esperanzada por primera vez en semanas. Toda su cara se iluminó solo porque dije que lo consideraría, lo que me hizo darme cuenta de lo bajas que se habían vuelto sus expectativas. Llamé a Andre al día siguiente y le pregunté si podía ir a hablar. Dijo que sí, y cuando llegué a su casa, tenía café listo y nos sentamos en su porche trasero. Le dije que estaba pensando en volver a casa y él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó si lo hacía porque quería o porque me sentía obligado. Me quedé sentado un minuto, tratando de averiguar cómo responder, y finalmente admití que ya no sabía la diferencia. Andre asintió y dijo que probablemente era algo que necesitaba resolver antes de tomar cualquier decisión. No estaba siendo duro al respecto, pero tampoco me lo estaba poniendo fácil. Hablamos durante otra hora sobre lo que realmente quería en comparación con lo que sentía que era lo correcto. Para cuando me fui, todavía no tenía respuestas, pero al menos sabía qué preguntas hacerme. Pasé los siguientes 2 días pensando en ello y finalmente decidí que volvería a casa, pero dormiría en la habitación de invitados. Se sentía como un compromiso razonable entre estar presente para mi hijo y protegerme de que me volvieran a lastimar. Le envié un mensaje de texto a Jessica y le pregunté si podíamos hablar y me llamó de inmediato. Le dije mi decisión y aceptó tan rápido que apenas terminé de explicar. Dijo que estaba agradecida de tenerme en la casa y que respetaría cualquier límite que necesitara. Pasamos 1 hora en el teléfono estableciendo reglas sobre comunicación, respeto y espacio personal. Jessica escribió todo y dijo que lo imprimiría para que ambos tuviéramos copias. Cuando volví a mudarme 3 días después, la lista de límites impresa estaba en la encimera de la cocina, con la firma de Jessica en la parte inferior y un espacio para la mía. Vivir juntos de nuevo fue extraño de maneras que no había esperado. Éramos amables el uno con el otro, como compañeros de cuarto que casualmente tenían un bebé juntos. Coordinábamos el cuidado del niño y nos turnábamos con las tomas nocturnas, y manteníamos nuestras interacciones centradas en cosas prácticas. No había intimidad ni calidez entre nosotros, pero tampoco había hostilidad. Existíamos en el mismo espacio, cuidábamos de nuestro hijo y evitábamos hablar de cualquier cosa más profunda que cambios de pañales o citas con el pediatra. Yo mantenía mis cosas en el cuarto de huéspedes y Jessica se quedaba en nuestra habitación, y nos dábamos espacio. La casa se sentía más grande de alguna manera, con ambos tratando de no ocupar demasiado lugar. Mi hijo estaba creciendo y alcanzando sus hitos, y yo estaba ahí para todo, lo cual se sentía importante. Pero cada noche me iba al cuarto de huéspedes, cerraba la puerta y me preguntaba si esto sería sostenible a largo plazo. Jessica tocó a mi puerta una noche, unas 2 semanas después de que me mudé de vuelta. Abrí y ella estaba ahí de pie en pijama, luciendo nerviosa. Me preguntó si creía que alguna vez podría perdonarla. Le dije honestamente que no lo sabía. Ella asintió y dijo que entendía, y nos quedamos ahí parados 1 minuto sin saber qué más decir. Luego dijo buenas noches y se fue a su cuarto, y yo volví al mío. Ninguno de los dos volvió a mencionarlo, pero la pregunta estaba ahí. Me sentía atrapado entre querer seguir adelante y necesitar protegerme de que me volvieran a lastimar. Teníamos otra sesión de terapia programada, y no estaba seguro de qué iba a decir. Cuando llegamos,
La terapeuta notó que algo había cambiado entre nosotros. Nos preguntó si estábamos listos para hablar de seguir adelante en lugar de solo procesar el pasado. Jessica me miró con una expresión esperanzada y yo dije que tal vez. La terapeuta pareció complacida y nos dio nueva tarea sobre reconstruir la intimidad en pequeños pasos. Jessica lloró en el coche de camino a casa y me agradeció por estar dispuesto a intentarlo. No dije nada porque no estaba seguro de estar listo para su gratitud todavía. 4 meses después de mudarme de vuelta a la casa, empaqué mis cosas del cuarto de huéspedes y las moví de regreso a nuestra habitación. Se sintió a la vez familiar y completamente extraño. Jessica estaba en el supermercado con el bebé y yo quería hacerlo mientras ella no estaba para que no fuera un gran espectáculo. Cuando llegó a casa y vio mi ropa en el closet, se puso a llorar. Puso al bebé en su columpio, se acercó, me abrazó y me agradeció por darle otra oportunidad. Le dije que íbamos a tomar esto un día a la vez y ella asintió contra mi hombro. Esa noche, dormimos en la misma cama por primera vez en meses y fue incómodo. Nos quedamos en nuestros propios lados, no nos tocamos y apenas dormí, pero supongo que fue un comienzo. La madre de Jessica vino de visita la semana siguiente y me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Nos sentamos en la cocina mientras Jessica jugaba con el bebé en la sala. Su madre se disculpó directamente por no detener la apuesta y pude ver que realmente se sentía mal por ello. Dijo que había cortado la comunicación con la hermana de Jessica temporalmente porque necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Agradecí que lo dijera, aunque no cambiara lo que pasó. Me preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar y le dije que solo siguiera apoyando la terapia de Jessica. Prometió que lo haría y me dio un abrazo antes de irse. Mi hijo cumplió 5 meses y estaba prosperando. Se volteaba, se reía y alcanzaba cosas. Me sorprendía a mí mismo pensando que tal vez podríamos hacer que esto funcionara. Jessica había estado yendo a terapia cada semana sin que yo tuviera que recordárselo. Respetaba mis límites y me daba espacio cuando lo necesitaba. Estaba demostrando con acciones que entendía lo que había hecho mal. Teníamos días buenos y días malos, pero los días buenos estaban empezando a superar a los malos. Una noche, después de acostar al bebé, Jessica me preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos en el sofá y ella sacó a colación qué pasaría si alguna vez volviera a hacer algo así. La miré y le dije claramente que no habría otra oportunidad. Si traicionaba mi confianza de nuevo, me iría y no volvería. Ella prometió que entendía y dijo que pasaría el resto de su vida compensándomelo. Quería creerle, pero una parte de mí probablemente siempre estaría esperando a que pasara lo peor. Unas semanas después, Andre vino a cenar y lo observé mientras veía cómo Jessica interactuaba conmigo y con el bebé. Era atenta sin ser insistente, me daba mi espacio cuando lo necesitaba y preguntaba antes de tocarme el brazo o acercarse demasiado. Después de que comimos, Andre me preguntó si podía hablar conmigo afuera y nos quedamos en el porche trasero mientras Jessica limpiaba adentro. Miró por la ventana mientras ella lavaba los platos y dijo que podía ver que ella realmente lo estaba intentando y que le parecía genuino. Le dije que era cautelosamente optimista, lo cual se sentía como un gran avance en comparación con donde había estado hacía 6 meses, cuando ni siquiera podía mirarla. Andre me dio una palmada en el hombro y dijo que con eso bastaba por ahora. Jessica dijo que quería reconocer lo que hizo en lugar de fingir que nunca sucedió, y estuve de acuerdo en que eso se sentía más honesto que intentar recrear lo que teníamos antes. Dijo que sería como construir algo nuevo en lugar de arreglar algo roto, y eso resonó conmigo de una manera que no esperaba. Jessica planeó una pequeña ceremonia solo con familiares y amigos cercanos en nuestro patio trasero. Jessica pasó horas escribiendo sus votos y me los mostró de antemano para asegurarse de que yo estuviera cómodo con lo que quería decir. En ellos, reconocía la apuesta y el dolor que causó, y prometía pasar su vida recuperando mi confianza a través de acciones, no solo palabras. Cuando llegó nuestro aniversario y nos paramos frente a 20 personas que sabían por lo que habíamos pasado, dije mis votos sobre elegir seguir adelante juntos, y cada palabra que dije fue en serio. 6 meses después de la peor noche de mi vida, estaba de pie, sosteniendo a mi hijo, mientras veía a Jessica reír con Blake. No era el matrimonio que pensé que tenía antes, donde todo parecía perfecto en la superficie, pero en realidad estaba construido sobre que yo no cuestionaba nada. Este era honesto ahora, con todos nuestros defectos y errores a la vista, y eso valía más que la ilusión de perfección que teníamos antes.